Bueno, vamos a entrar de lleno al fascinante mundo de la electrotecnia. Hoy nos pondremos el sombrero de tutor académico para desglosar un concepto súper fundamental, los circuitos en paralelo. Y lo vamos a hacer paso a paso, con mucha paciencia, pasando de la teoría pura a resolver problemas reales con números. La idea es construir una base sólida que quede para siempre. ¡Empecemos! Para mantener el orden, este es nuestro plan de vuelo. 1. ¿Qué son los circuitos en paralelo? 2. Serie versus paralelo. 3. El flujo de corriente en los nodos. 4. Cómo calcular la resistencia equivalente. 5. Una guía paso a paso para resolver problemas. Y 6. Cerramos con el análisis de potencia eléctrica. Sección 1. ¿Qué son los circuitos en paralelo? Esta es precisamente la pregunta del millón para arrancar. Cuestionarnos la diferencia entre un circuito en serie y uno en paralelo nos hace pensar en cómo están diseñados los sistemas complejos que usamos todos los días. Porque, no es solo conectar cables por conectar, es planificar exactamente por dónde va a viajar la energía. Si nos fijamos en la estructura, decimos que dos o más elementos están en paralelo si, y solo si, comparten sus dos puntos de conexión. A estos puntos de encuentro los llamamos nodos, que aquí vemos marcados como A y B. Entonces, la regla de oro es esta. Para estar en paralelo, los componentes tienen que estar anclados exactamente a estos mismos dos nodos, creando así múltiples caminos simultáneos para la electricidad. Sección 2. Diferencias. Serie versus paralelo. En la práctica, la diferencia es inmensa. En un circuito en serie, la energía da por una única ruta. Si un eslabón falla, digamos que se corta todo el sistema. Pero lo brillante del circuito en paralelo es que ofrece rutas completamente independientes. Pensemos en algo súper cotidiano, la instalación eléctrica de una casa. Si se quema el foco de la sala, el televisor y el refrigerador siguen funcionando sin ningún problema, ¿verdad? Por eso los sistemas complejos siempre, pero siempre, prefieren las conexiones en paralelo, porque garantizan que todo siga operando de forma independiente. Sección 3. Flujo de corriente en los nodos. Siguiendo las flechitas, podemos ver exactamente qué hace la corriente. Cuando la corriente total llega al primer nodo, se divide. Es como si tomara distintos caminos o ramas. Y luego, al llegar al segundo nodo, todas esas fracciones de corriente se vuelven a unir. Es una regla inquebrantable de la física. Toda la corriente que entra a un nodo es exactamente igual a la que sale. Imaginen que es agua corriendo por varias tuberías que al final desembocan en un solo colector principal. Así de simple. Ahora, si conectamos multímetros al circuito, descubrimos algo súper interesante. No importa cuánta resistencia haya en cada rama, la lectura siempre nos va a dar 12 voltios en todos los componentes. ¿Por qué pasa esto? Porque como todos comparten exactamente los mismos nodos arriba y abajo, sienten exactamente la misma presión eléctrica. Así que en paralelo, el voltaje es idéntico y constante en todas partes. Sección 4. Cálculo de resistencia equivalente. Cuando tenemos muchas resistencias, a veces necesitamos simplificar todo el circuito en una sola resistencia equivalente. Pero ojo, aquí no podemos simplemente sumar los números como en los circuitos en serie. Aquí usamos esta fórmula, que es la suma de los inversos. Y hay un truco genial para saber si vamos por buen camino. La resistencia total en un circuito en paralelo siempre, pero siempre, será menor que la resistencia más chiquita del circuito. Tiene mucha lógica porque al agregar más caminos paralelos, en realidad le estamos haciendo la vida más fácil a la corriente, reduciendo la resistencia global. Sección 5. Guía de resolución de problemas. Tener un método siempre da mucha seguridad. Para resolver problemas de circuitos en paralelo sin perder la cabeza, solo hay que seguir estos 3 pasos metódicos. Primero, colapsamos el circuito calculando la resistencia total. Segundo, averiguamos cuánta corriente fluye por cada rama individual. Y tercero, comprobamos cuál es la corriente masiva total que sale de nuestra fuente principal. Fácil y bien estructurado. Veamos la estructura exacta de nuestro problema. Tenemos los nodos A y B, y en medio hay 3 resistencias independientes en paralelo. Todo esto está alimentado por una fuente de 20 voltios. Y nuestras 3 resistencias son de 1000, 2200 y 560 ohmios. El reto ahora es descubrir exactamente cómo se comporta la electricidad aquí adentro. Aplicando esa famosa fórmula de los inversos a nuestros 3 valores de 1000, 2200 y 560, obtenemos un número muy preciso. La resistencia equivalente total es de 308.6 ohmios. Y miren qué interesante, este número es menor que nuestra resistencia más baja, que era de 560 ohmios, o sea que la teoría y los números coinciden a la perfección. Bien, ahora toca aplicar la clásica ley de Ohm a cada rama por separado. Como sabemos que el voltaje es de 20 voltios para todas, las cuentas son rápidas.
20 voltios entre 1000 ohmios nos da 20 miliamperios para la primera rama. 20 entre 2200 nos da 9.09 miliamperios para la segunda. Y para la tercera, con sus 560 ohmios, tenemos la corriente más alta, 35.7 miliamperios. Esto es como en la vida misma. La electricidad, igual que el agua o el tráfico, siempre prefiere irse por el camino más fácil, el que presenta la menor resistencia. Y para el paso 3, revelamos la corriente total. Lo increíble aquí es que tenemos dos formas de comprobarlo para no equivocarnos. Podemos aplicar la ley de Ohm general dividiendo el voltaje total entre la resistencia equivalente del paso 1, o simplemente sumamos las tres corrientes que acabamos de calcular, 20 más 9.09 más 35.7. Ambos caminos nos llevan exactamente al mismo lugar innegable, 64.8 miliamperes. Sección 6. Análisis de potencia eléctrica. Esta tabla es básicamente el balance contable perfecto de la energía. Para sacar la potencia solo multiplicamos el voltaje por la corriente en cada rama. La primera resistencia absorbe 0.4 vatios en calor, la segunda 0.18 y la tercera 0.714 vatios. Si sumamos todo eso, el circuito disipa un total de 1.296 vatios. Y por supuesto, si calculamos la potencia total suministrada por la fuente multiplicando sus 20 voltios por la corriente total, ¡magia! Da exactamente el mismo número. Es la prueba matemática definitiva de que la energía total entregada es igual a la energía total absorbida, un equilibrio perfecto. Y para cerrar este análisis, vale la pena dejar una reflexión sobre la mesa. Ya vimos cómo funcionan estas reglas de conservación en un circuito pequeñito, de 3 ramas. Pero si pensamos en cómo fluye la energía para iluminar millones de hogares y rascacielos simultáneamente y sin interrupción, los principios básicos no cambian en absoluto. Todo obedece a las mismas matemáticas que acabamos de resolver, solo que a una escala gigantesca. Ojalá este recorrido haya servido para consolidar las bases y despierte la curiosidad por seguir explorando el inmenso campo de la electrotecnia.